Ya, bueno, buenas noches. A partir de este momento se está grabando la sesión de la clase de Administración Financiera del Grupo C, el 20 de marzo, siendo las 6:18. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar diciendo, estimados compañeros, esta semana no nos habíamos visto porque nos cogió muy encima lo de las clases virtuales el día martes, que esta clase va a quedar grabada en audio y en video y va a ser subida al aula por si alguna persona no puede estar en ese momento. El no estar en ese momento pues me parece bastante grave porque por esta aplicación se pueden conectar incluso desde el celular. Es decir que, y más hoy que estamos en cuarentena, es decir que el que no quiere va a ser porque, que no está es porque no quiere. A partir de la próxima clase que va a ser la del martes, a las 7:30. Siempre nos vamos a conectar por este mismo canal. Siempre nos vamos a conectar por este mismo canal, o sea, no vamos a cambiarlo. O sea, esa es la dirección de siempre de encuentro de nosotros. Como hemos dicho, pues la idea es continuar común y corriente. Y como hemos dicho, no vamos a hacer parciales, pero sí voy a sacar notas como lo mismo, como estábamos haciendo en clase. Entonces, el que no entre, pues no sabrá qué hay que hacer para subir la nota. Eso van a ser quizzes cortos para subirlos al aula. Eh, en un 95 o 98% creo que todas las personas de este curso ya están en el aula. Los subí yo mismo, los matriculé. El aula, para que ustedes sepan, se llama Administración Financiera SEM 6, porque hay dos aulas, no sé por qué repitieron dos aulas allá los de CIETIC. Entonces una que se llama Administración Financiera SEM 6, voy a escribirla aquí en el chat para que todos sepan cuál es y cuál no es. Esta que acabo de escribir ahí en el chat es el aula que en la cual pues ya están matriculados y no es sino que ingresen, que yo les matriculé. Cualquier cosa que no puedan entrar al aula, mirar y esas cosas, me avisan a mi WhatsApp, eh, que ahí se los acabo. Opa, si lo escribí bien, sí, 6, 98, 99, 36, para que lo sepan. Entonces, vamos a continuar con esta metodología. Ya lo hice con otros cursos, ya incluso con los de práctica, con los del B o con los del A. Bueno, entonces vamos a estar ahí. Las conexiones entre los otros cursos han sido prácticamente totales. Me faltó una persona en cada curso las anteriores conexiones. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que voy a compartir pantalla. Eso quiere decir que de este momento en adelante, la persona, veo que hay 14, o sea, deben ser 13 personas las que hay. De este momento en adelante, la persona que quiera preguntar de una puede ir interrumpiendo porque me salgo del Meet y me voy para PowerPoint. Bien, entonces, para que lo sepan. Entonces, si alguien tiene pregunta o quiere decirme algo, de una vez abre su micrófono y me lo va diciendo. Yo no sé si lo hice o no lo hice. A ver. Ok. Por favor, con voz y no por el chat, sino con voz, dígame si están viendo ya la presentación de PowerPoint, por favor. Que ahora no quiere abrir, entre otras cosas. Listo. ¿Me informan si pueden ver la presentación? Nadie me dice nada.
Bicicleta más vieja, o la más vieja que las vuestras. Más vieja. ¿Viste más vieja? Sí, Ok, que sí se ve, no, pero por eso les digo que no me escriban en el chat, me tocó volverme para mirar. Sino me digan con voz, abren el micrófono y me hablan. Bueno, entonces nuevamente voy a colocar la presentación y arranco en, en la presentación nuevamente. Ya veo que ya hay más, están 16 conectados, toda la pantalla. ella es tan alta, más alta, la más alta que sus padres. Ella es tan alta, más alta o la más alta que sus padres. Tan alta. O más, no, más alta que sus padres. Más alto es comparativo, tan alto es. Sí, pero no es de eso. La más alta que sus padres. Los García son tan ricos, más ricos, los más ricos de su comunidad. ¿Cómo? Los García son tan ricos, más ricos, o los más ricos de la comunidad. Bien, iniciamos. Vamos a iniciar entonces con el tema del mercado de divisas. Quisiera saber si me están escuchando en este momento, pero que me hablen. ¿Quién me dice que sí? Una sola persona que me diga sí. Toca volverme a salir para ver si sí o no. Porque por favor alguien no me habla y me dice si me están escuchando. Más bonito o el más bonito. El más bonito. José y Carlos son los Sí se escucha, sí, profe. Listo, entonces voy a empezar ya. o sea, pongo acá solo el dos o como Estoy mostrando pantalla, listo. son los más altos de la clase. Los más altos de la clase. Listo. Bueno. Empezamos. Bueno, vamos a cerrar los micrófonos un momento y solo los abrimos cuando van a preguntar para que no se haga ese sonido de fondo, los televisores, el perro, la abuelita, todas esas cosas, por favor. Eso, gracias. Muy bien. Entonces, mercado de divisas es el tema, el segundo gran tema. Dijimos, por favor, cierren los micrófonos. Alguien tiene el micrófono abierto y no deja escuchar. O si no, me toca cerrárselo a mí. Ahora sí, ya iba a cerrárselo, pero mira, me ganó. Bien, es el segundo gran tema. Dijimos que íbamos a ver cuatro grandes temas. Ya acabamos con la parte contable, vamos con la parte de finanzas internacionales. Entonces vamos a hablar del mercado de divisas. El mercado de divisas que hoy en día pues está como tan de moda con la cosa esa que se disparó el dólar, de que se cayó la libra esterlina, de que, bueno, que es un tema. Y el otro tema que veremos por allá dentro de unas 3 semanas, 4 semanas, será el mercado de capitales, que también está de moda porque las bolsas están cayendo, porque las bolsas no sé qué. Entonces, bueno, pero son dos temas diferentes.
pero eso sí interrelacionados como se han venido dando cuenta. Bien, entonces lo primero que vamos a hablar del mercado de divisas es hablar de la política monetaria. Cada país tiene una política monetaria. Todos los países tienen una política monetaria. Esta política monetaria, como lo vamos a ver sobre el final de la clase por ahí dentro de una hora, no la maneja el jefe de Estado en ningún país del mundo. La maneja el Banco Central. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal, o en el caso colombiano, el Banco de la República. Ellos son quienes toman pues decisiones acerca de la política monetaria. Por eso han ido presentándose una serie de reuniones del Banco de la República para mirar qué es lo que se va a pasar tanto con las tasas de interés, con los préstamos, con los alivios, pero también con la parte de la tasa de cambio, como se le dice aquí en Colombia, o el tipo de cambio, como se llama a nivel internacional, del dólar. Bien, entonces cuando hablamos de la política monetaria, hablamos de un conjunto de medidas que aplica el Estado. No es de gobierno de turno, es el Estado. Siempre el que esté en presidencia siempre va a hacer esta serie de medidas. Y vamos a ver que va a ser unas medidas expansivas y otras de hacerlo más pequeño, según lo que se necesite. Entonces es un conjunto de medidas que aplica el Estado para alcanzar los objetivos macroeconómicos, ¿cierto? Entonces abajo en la figura dice que la política macroeconómica, política monetaria, está encaminada al crecimiento del PIB, al aumento del empleo o al control de los precios, o sea, la inflación. Por eso es tan importante la política monetaria. Básicamente va a dar como resultado que el Estado tenga una salud, ¿no? Que tenga buena salud, que goce de buena salud. Entonces, antes de pasar al siguiente diapositiva, dice acá que ese conjunto de medidas las hace mediante dos variables. Una, el tipo de interés, o sea, las tasas de interés que suben, que bajan, que se mantienen, y mediante la cantidad de circulación del dinero, o sea, la oferta monetaria. Entonces, ahí vamos a recordar al profe Macro Aníbal lo que les enseñó por allá de la política monetaria, de la cantidad de dinero, de la expansión del dinero, de la multiplicación del dinero y todas esas cosas. Muy bien. Pero entonces, y es lo que vamos a hacer en esta clase de hoy, para mirar qué efectos puede tener la política monetaria sobre el crecimiento, la inflación y el desempleo, pues vamos a ver en primera instancia eh, que eso, lo que, como dije anteriormente, lo que va es a determinar la salud de un país. O sea, si se lleva una muy buena política monetaria, ese país va a gozar de una excelente salud porque va a tener crecimiento, porque va a tener una inflación controlada. Ahí vamos a romper un mito, ¿no? La inflación es necesaria, pero vamos a romper ese mito de que la inflación es mala, y vamos a darnos cuenta que tampoco debe ser así. El desempleo, el tipo de cambio, la balanza cambiaria, exactamente, todos estos variables o lo que se llaman agregados macroeconómicos. ¿Sí? La política monetaria cuida de estos agregados. Bien, en primera instancia, miremos lo del crecimiento económico. Lo del crecimiento económico, la palabra crecimiento es tal cual la utilizamos para cualquier situación en la vida. La palabra crecimiento indica que debe haber dos puntos de medición, uno inicial y uno final, para saber si cambió. Si cambió positivamente, pues creció, y si cambió negativamente, pues decreció. En este caso, las unidades de medida para el indicador económico más utilizado en todas partes del mundo es si ustedes recuerdan cuando vieron macroeconomía, debieron arrancar con un tema que se llamaban cuentas nacionales y comenzaron a hablar del PIB y del PIB y del PIB. Claro, el PIB es lo más importante en economía, es lo que mira si un país está bien o está mal, y de ahí
digamos que se desagregan todos los demás. Vamos entonces a recordar, porque ustedes lo saben, el concepto del Producto Interno Bruto. El concepto dice que es la sumatoria de bienes y servicios producidos en un país. Bien, hay varias cosas. La primera es que si yo al final de la clase, como es mi pretensión después de cada clase, hacer un quiz para sacar las notas, hiciera un quiz y les dijera qué es el PIB y ustedes me escriben exactamente, es la sumatoria de bienes y servicios producidos en un país. Yo les digo, lo que está ahí está bien, pero saca unos 7 porque apenas está en la tercera parte del concepto. El concepto es mucho más largo. Bien, entonces apenas vamos comenzando con el concepto. Fíjense ustedes que la palabra en está escrita en mayúsculas, no es un error de digitación. Ya voy a explicar por qué es. En quiere decir dentro del territorio nacional. No importa si es producido por extranjeros, por locales, por lo que sea. No sé si alguien me está pidiendo la palabra, pero estoy escuchando ahí sonidos. El que quiera participar simplemente habla, por favor, y listo. Bien. Imagínense ustedes que no importa, por eso es tan importante la inversión extranjera, porque van a escuchar muchas veces durante las siguientes 2, 3 clases que si hay producción, hay empleo, si hay empleo, hay ingresos, si hay ingresos, hay consumo, si hay consumo, hay producción. Entonces es un circuito, ¿no? Un círculo, que cada vez que se produzca más, se genera más empleo, se genera más ingresos, se genera más consumo, si se genera más consumo, pues se produce más, ¿sí? Pero eso en un país. No importa que los recursos dentro de los factores de producción, los recursos de capital sean extranjeros, no importa que Jumbo sea chileno o que Bimbo sea mexicano, no importa, porque finalmente están establecidos acá. Eso es como el desempleo. El desempleo vienen 2 millones de venezolanos acá y no porque sean venezolanos no se cuentan como desempleados, pues se cuentan porque están viviendo en Colombia. Entonces aquí también, no importa si los que trabajan son venezolanos, mexicanos. Ahora cuando acabe todo este rollo, se está previsto que para la construcción del metro van a venir 1.000 ciudadanos chinos a trabajar acá en Colombia para lo del metro. Entonces ellos van a ser parte del PIB colombiano porque está aquí con recursos del Estado y van a trabajar acá en Colombia. Bien. Esta es la tercera parte. Segunda parte del, del concepto del PIB. Valorados a precios de mercado. Eso quiere decir que el PIB se expresa en unidades monetarias, no en porcentaje. El que se expresa en porcentaje es el crecimiento económico. Porcentaje creció tanto, ¿cierto? Eh, entonces, el PIB como tal se expresa en unidades monetarias. Eh, Valorados a precio de mercado quiere decir que se valoran a precio de factura, no a precio de costo. Entonces usted dice, el semestre en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca me costó, yo pagué 1.800.000, eso es el aporte al PIB. Si usted allá donde trabaja compró un almuerzo de 12.000 pesos, ese es el aporte al PIB. Si usted se compró un vestido que le costó 150.000 pesos, ese es el aporte al PIB. O sea, valorado a precio de mercado quiere decir a precio de factura. Muy bien. Y la tercera parte en un periodo de tiempo determinado. Entonces, total, el PIB, sumatoria de bienes y servicios producidos en un país dentro de sus fronteras, producidos en un país valorado a precios de mercado en un periodo de tiempo determinado. Generalmente es un año, aunque hacen estimaciones trimestrales. Hay países como, ese es el indicador nacional de la mayor parte de los países del mundo. Países como Japón, que hace muy poco se cambió el PIB, pero estaba con el PNB, o sea, cambiar ahí por la NPNB, Producto Nacional Bruto, porque el Producto Nacional Bruto no es producido en un país, sino con los recursos
por lo menos uno de los recursos del país, sea capital, tierra o trabajo. Japón, por ejemplo, se cansó de exportar productos y hoy en día exporta empresas, ¿sí? Que la Toyota en México, que la Toyota en Brasil y estas cosas. Entonces, por eso ellos lo utilizaban, porque no era producido dentro de su país, pero sí era producido con sus recursos. Pero para Colombia, el PIB nos mide el crecimiento. Bien, voy a mirar acá un par de mensajes cortos, cada uno es como de unos 30 segundos, que nos va a decir acerca del PIB y su concepto. Entonces vamos a escuchar esta breve grabación acerca del concepto del PIB. A ver, aquí vamos a empezar. El Producto Interior Bruto se puede calcular de diversas formas. La más habitual es esta. Producto Interior Bruto igual a C. Bueno, vamos a ver si nos funciona ahora sí. Ahora sí, perdónenme, vamos a ponerla desde el principio. Apenas dura 1 minuto y 56 segundos. Entonces vamos a ponerla desde el principio nuevamente y ya. Interior Bruto. El Producto Interior Bruto se puede calcular de diversas formas. La más habitual es esta. Producto Interior Bruto igual a C más I más G más X menos M. Pero vayamos por partes. C es el consumo privado, lo que las familias han gastado en ropa, comida, ocio, etc. Y es la inversión, lo que familias, empresas y el Estado han destinado a invertir. La instalación de máquinas nuevas, la construcción de infraestructuras públicas o la compra de la vivienda familiar son ejemplos de inversión pública y privada. G significa los gastos del Estado, que se contabilizan a partir de lo que el Estado se ha gastado en pagar los servicios y los salarios de las personas que trabajan directamente para él. X son las exportaciones. Un ejemplo. Se fabrican 1 millón de coches, de los que se venden 700.000 en el propio país y otros 300.000 en el extranjero. Al calcular el Producto Interior Bruto, contabilizaríamos en C, consumo, los 700.000 coches que se han consumido en el país y contabilizaríamos en X, exportaciones, los otros 300.000. M significa importaciones. De nuevo, un ejemplo. Si en una economía se han comprado 2 millones de móviles, pero solo 500.000 se han fabricado en el país, el consumo real de 2 millones de móviles lo contabilizaríamos en consumo, C, pero al llegar a las importaciones, N, restaríamos el 1,5 millones de móviles importados, lo que nos deja un saldo de 500.000 móviles realmente producidos en el país. Grave. Azúcar la puso grave. Útil es grave. Árbol es grave. Débil, ¿sabes? La tiene. Bien, entonces mirando ahí el concepto del PIB, cómo está armado, por eso digamos que hay una cosa bien interesante. Oh, se me disparó la otra presentación. Bien, ya lo controlamos. Estamos acá. Les decía que hay una cuestión interesante. Interesante es que es todo lo que se hace en el país. Entonces yo les decía que cuando se produce se genera empleo, cuando se genera empleo se genera ingreso y cuando se genera ingreso se genera consumo y ese consumo hace que se produzca. Pero muchas veces la producción, el consumo llega a un tope y la producción sigue aumentando. Ese aumento de esa producción se lleva para las exportaciones. Por eso
para lo que se produzca para exportar también está considerado dentro del Producto Interno Bruto. En cambio, como aquí hablaba del consumo, en cambio lo que se consume importado no se considera dentro del PIB, simplemente son gastos, pero no se considera dentro del PIB. Por eso cuando diga que sea consumo o gastos del Estado, los gastos de funcionamiento del Estado también sobre el PIB. O sea, el salario que se le paga al presidente es el PIB. Las carreteras que hacen el mismo Estado son dentro del PIB, todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que ahí está la gran diferencia, el por qué las exportaciones sí se tienen en cuenta y las importaciones no se tienen en cuenta. Este video es aún mucho más corto, este dura unos 35 segundos, acerca de la explicación del PIB, y me parece una explicación pues bien chévere para que lo escuchemos. Y aquí viene. Bueno, tenemos ahí el internet algo El lento. Producto Interior Bruto se suele calcular trimestralmente. El Producto Interior Bruto se suele calcular trimestralmente. Y es como un termómetro de la actividad económica de un país. Si el Producto Interior Bruto crece, las empresas producen más, contratan trabajadores, disminuye el paro, aumentan los ingresos domésticos y el Estado recauda más impuestos. Cuando el Producto Interior Bruto baja, las empresas producen menos, despiden personal, disminuyen los ingresos económicos en los hogares y, por tanto, disminuye el consumo y el Estado recauda menos impuestos. No sé qué sea, solo saca lo mejor de nosotros. Bueno, ese. Bien, por eso es tan importante lo que está pasando ahora, que con la disminución de la economía, donde la gente no puede trabajar, entonces va a haber muy seguramente una disminución del PIB. Vamos a mirar que eso va a ser muy grave. Lo primero que habrá que decir aquí es que el PIB tiene una medición muy difícil, no solamente para Colombia, sino para todo el mundo. Fíjense ustedes que para medirse en el PIB tiene bastantes reglas. La primera es que se mide el PIB, las transacciones comerciales de primer uso. ¿A qué me refiero? Que si usted compra un carro en 50 millones, pues aporta al PIB en 50 millones. Pero si usted a los 3 meses lo vende o al otro año lo vende, ya no aporta al PIB, porque solamente aporta una vez. Si usted compra una casa en 200 millones y la vende después en 300, ya no aporta al PIB, porque ya aportó una vez. ¿Sí? Entonces, comenzando con esos errores en la medición o dificultades en la medición. Otra de las dificultades en la medición es que solamente se mide lo que sea consumo final. Entonces, si alguno de ustedes que está ahí compra un carro, el carro viene con llantas, el carro viene con sillas, viene con todo, con radio, con todo. No le desmenuzan el cobro por aparte, sino cobran un carro de 50 millones, se lo compraron a la Renault. Pero la Renault es una ensambladora, la Renault no hace ruedas, por ejemplo. Entonces la Renault le compra las ruedas, yo imagino a Michelin, yo no sé a quién. Y esa compra de esas ruedas no aporta al PIB. Es decir, que aporta únicamente cuando se cobra el carro, porque está incluido el precio ahí, ¿sí? Pero si usted después de 3 años de andar con el carro va a Macro, al Costo, alguna concesionario que vendan ruedas y compra las ruedas, la misma rueda, la misma marca y exactamente todo igual, esas sí aportan al PIB porque son de consumo final. Entonces, por eso habla ahí de la dificultad de la medición. Cuando Ponqué Ramo hace sus ponques, la harina que ellos compran no aporta al PIB.
En cambio, si usted va y compra una harina de trigo en la esquina, en el supermercado, esa se aporta al PIB. Bien. Entonces hay grandes dificultades ahí en la medición. Bien, miremos errores en la medición del PIB también. Es tan difícil medir el PIB que se dice que el PIB colombiano es 700% mayor, porque aquí en Colombia hay mucha economía informal y todo lo que sea informal no aporta al PIB. Tiene que haber una factura y sobre todo hoy con lo del cuento de la factura electrónica, se hace con este fin, para que se pueda hacer una medición del PIB de una manera mucho más rápida, ¿no? Concreta, por ejemplo, en errores de la medición del PIB. Fíjese que si una persona almuerza en su casa, entonces como arroz, carne, papas, todo eso no aporta al PIB, ¿sí? Pero si la persona está peleando con su esposa, entonces la esposa le dice, no, pues vas a almorzar a la calle. Y entonces el man se va para un McDonald's, ¿sí? Y compra un menú infantil, le costará 15.000 pesos. Ahí le dieron una factura, eso se aporta al PIB, ¿ve? Eso es bien complejo por eso medirlo. Muchas veces yo les puedo decir, va a averiguarme en el PIB del 2018 y ustedes van a encontrar PIB del 2018 y entre paréntesis una E, quiere decir que es estimado, o sea, pero estamos en el 2020 y hasta ahora están estimando el del 2018. Le digo, sí, claro, porque es bien complejo, bien complejo. Fíjense que si de la pareja que hablo, eh, el tipo no puede lavar la ropa en la casa y la manda toda la lavandería, en la lavandería aporta al PIB, ¿bien? Si la lava en la casa no aporta al PIB. Y usted dirá, pero las dos partes, tanto la lavandería como la casa, compraron el agua, compraron el jabón, hicieron eso. Sí, pero en la casa no es una actividad económica, en cambio la lavandería sí. Por eso aporta al PIB. Bien. Y así pues infinidad de ejemplos. Si la pelea es muy grave y el tipo queda viendo televisión y después de la medianoche, una niña en en uniforme de colegio le dice llámame, pues el man la llama. Y después le llega el recibo del teléfono por 350.000 pesos. Pues eso aporta el PIB. En cambio, si usted se va para Caracas con 22, allá no le dan factura porque eso es prohibido por ley, le dan factura del trago y tal. Pero si hay una mediación económica. Entonces, lo que no le dé factura no aporta el PIB, no aporta el PIB. Fíjense que cuando usted se va para Unilago y dice sin factura por favor, ahí ya está haciendo que esa compra que usted hizo del computador no aporte al PIB colombiano, ¿sí? Fíjese que si una empresa lleva doble contabilidad, pues ya sea porque algunas empresas reportan más y algunas menos. Lo más generalizado es que las empresas reporten menos, pues para pagar menos impuestos. Pero si una empresa reporta pérdida, por ejemplo, tiene que pagar, imagine que cuando uno monta una empresa, uno tiene un socio natural que es el Estado. Y el Estado le dice, bueno, de lo que usted se gane, el 35% es mío. Y uno dice, ¿por qué? Entonces el Estado le dice, pues porque yo le pongo las leyes, las normas, las carreteras, los semáforos, las condiciones, todo, para que usted lo haga. Entonces usted dice, bueno, ahí está el 35. Pero si usted pierde, por lo menos en Colombia, en Europa sí, en Colombia no. En Colombia el socio que usted tiene le dice, compartamos la pérdida, no. Todo lo contrario, le dice, mire, yo le puse todo esto y usted lo desaprovechó, entonces tiene que pagar algo que se llama la renta presuntiva. La renta presuntiva es un porcentaje del patrimonio. Ese porcentaje es móvil, es variable, puede ser el 6, 7, 8, 10% del patrimonio. Muchas veces ese 6% del patrimonio es una cantidad de dinero muy grande. Entonces las empresas prefieren decir que tuvieron utilidades pocas y pagar menos impuestos. Entonces ahí también es un error en la medición.
del PIB. Bien, listo. ¿Cuánto es un crecimiento óptimo? No existen crecimientos del 50, del 30, del 20, del 15, no, eso es carreta, eso no existe. Crecimiento excelente será por ahí del 8% siempre y cuando sea continuo. Pero pues hay que verlo, hay que ver también la situación en el siguiente sentido. Fíjense que una persona que tiene 30 años y mide 1,70, si creciera un centímetro, sería, digamos, mucho más importante ese crecimiento que si un niño que tiene 5 años y a los 6 años crece 10 centímetros, o sea, el 10%. Está creciendo más el niño, pero el otro es muchísimo más grande y es más importante, por eso el crecimiento de los más grandes. Con eso, ¿a qué me refiero? A que los crecimientos de los países industrializados no van a ser tan grandes en números porque ya son muy grandes, entonces con que ellos crezcan el 2, el 3, el 4%, pues eso es absolutamente maravilloso, mientras que una república como las latinoamericanas deberían estar creciendo mucho más. Bien, entonces lo importante es crecer a más del 3%. Miramos este dato del Banco Mundial acerca del crecimiento de Colombia, de cómo se ha comportado su crecimiento en Colombia y si alguna vez ha tenido algún decrecimiento. Aquí ya está la página. Quiero decir que es aquí, como ustedes pueden dar cuenta aquí arriba, que son datos del Banco Mundial, son datos oficiales de los crecimientos. Mientras esta página abre, yo voy abriendo la otra también para que no se nos demore mucho, no, esta no es, para que no se nos demore mucho. Ya abrió. Esta página es acerca del PIB per cápita. Bien. El PIB, entonces, pero esta no es. Datos del Banco Mundial, bien acá. Y esta también vamos a abrirla. El PIB es todos los ingresos de la nación, ¿sí? Entonces, el PIB per cápita será los ingresos de la nación divididos entre el número de habitantes que tenga, no importa si son nacionales o no. Entonces, eso nos dará un valor, ¿sí? Entonces, aquí ya nos vamos para la página. Aquí está ya. Estos son los ingresos per cápita para Colombia. Vuelvo y digo que es de la página oficial del Banco Mundial. Cómo ha ido creciendo el ingreso per cápita en Colombia. Fíjense que aquí esta línea de este lado son miles de dólares. Hasta, digamos que quien nos dice que comencemos a medir todos estos datos de macroeconomía, John Maynard Keynes, al final de la Segunda Guerra Mundial de 1944. Por eso pues están aquí dados desde esa fecha, un poquito antes, un poquito después. Yo aquí voy a correrla desde una fecha que nos interesa un poquito más, que será como el año 80, tal vez. A ver si la podemos correr. 71. 70, no, un poquito más. 75. 79. Veámosla en 79. Fíjense ustedes que para los años 80 el ingreso per cápita, o sea, el ingreso de cada colombiano era $1,000, 1,061. Ya después en la época de los 80, 1,165. En esa época el dólar estaba a 500 pesos. Ya en la década de los 90, después de la apertura económica, aumentó a 2,827. Aquí hubo un decrecimiento. Ya vamos a ver
con respecto a ese crecimiento, esta página no ha cargado, que se da porque en Colombia del 98 al 2002 hay un decrecimiento económico, ¿sí? Vamos a ver si ya cargó la página. Sí, aquí ya está cargando. Se demoró en cargar. Mientras tanto, sigo mirando ya cargó. Fíjense aquí el crecimiento económico, les estaba diciendo. Entonces, fíjense que Colombia creció en el año 80, aquí está como desde el 80, bien, desde el 79, un 3% en el 79, miremos en el 86, 3.6, un crecimiento más o menos, 2.5 en el 90, 94 volvió a crecer, pero del 92, del 98 al 2002 hubo un decrecimiento, fíjese que este es el cero, ¿no? Esta línea es el cero. Tuvimos un decrecimiento del 5,76%. Recuerden que el año 98 al 2002 fue la presidencia de Andrés Pastrana. Este fue el resultado, si ustedes se dan cuenta, este decrecimiento tan profundo de la economía, que la retomó el presidente Uribe, la volvió a hacer crecer, y ya en la presidencia de Santos volvió a decrecer y ahorita está creciendo. Aquí está el dato hasta el 2018, pero el año pasado crecimos hasta el 3.3. Fíjese que eso se relaciona también con esto, con el PIB per cápita, que después de la presidencia del 2002 comienza de una manera seria y responsable a crecer los ingresos per cápita de las personas hasta llegar a 6.000. En el año 2018, 6.667 dólares. Diga usted una cifra cerrada de 7.000. 7 por 4, 28. Quiere decir que a precios de hoy, bueno, en esta época estaba a 3.000, pongámoslo a 3.000 pesos, 7 por 3, 21, 21 millones de pesos. De todas maneras, ese es un crecimiento bastante bajo, pero absolutamente bajo, porque voy a hacer la comparación con algunos países. Voy a hacer la comparación, por ejemplo, a ver qué encuentro acá, con Dinamarca. Con Dinamarca, que no me alcanzó a marcar. A ver con quién la hacemos, que sea rapidito. Con Estados Unidos. Acabo de ponerla con Estados Unidos. Fíjese la diferencia del ingreso por persona, per cápita. Nosotros estamos en 6.000, ellos están en 62.794. Eso quiere decir que cada persona en promedio al año en el 2018 recibió 62.764 dólares. Nosotros en promedio recibimos 6.667 dólares, el 10%. ¿Qué es lo más grave aquí? Lo más grave es que está incluido el presidente del tesorero del Grupo Aval, que gana como 140 millones de pesos. Está el salario del presidente, que gana como 33 millones de pesos. Los salarios de ustedes, que cada uno es como 3 millones de pesos. Están todos acá, que 21 millones dividido en 12 da un valor ahí, ¿sí? Pero es absolutamente bajo, por más que ha crecido, es absolutamente bajo comparado con muchos países. Voy simplemente a ponerles uno de los países de, bueno, por aquí está Japón, me gustaría ver Japón. ¿Dónde está? Bueno, Haití, pues si no lo voy a comparar porque ahí si nos damos es moral. Pero miremos, por ejemplo, a ver, el Reino Unido no tiene, obviamente no tiene el mismo comportamiento de Estados Unidos, pero de todas maneras sí tiene un comportamiento más alto, dentro de las 62.000 a 42.000, ¿sí? Voy a mostrarles el último,
uno pues no muy convencional, pero que todos conocen. Se llama, a ver, lo buscamos, países de ingreso alto, bajo. eh, pues obviamente Suiza, ¿no? Ese era el que les estaba buscando. Mucho más alto, ¿cierto? Porque Suiza basa su economía en productos financieros, entonces tiene mucho más alto el ingreso. Entonces, para que ustedes se den cuenta de los ingresos del mundo, que aquí tenemos un ingreso supremamente bajo, y todo eso se da por este crecimiento de crecimiento económico que se puede dar allí en este país. Bien, creo que aquí quiero mostrarles una diapositiva que tengo, esta gráfica, que muestra los crecimientos de América Latina del año pasado. Mientras tanto vamos mirando del año pasado, donde se denota unos decrecimientos para algunos países y unos crecimientos para los otros. Imagínense ustedes que Colombia el año pasado, 2019, fue el país de América Latina que más creció. De toda América Latina, vea México, vea Brasil, vea Argentina, ¿sí? Pero Colombia fue el que más creció, que más que creció. Entonces algunos preguntan, pero si hubo crecimiento económico, ¿por qué el desempleo sigue así? Yo les digo, por el efecto Venezuela, porque aquí llegaron 2 millones de personas a pedir trabajo y ningún país crece al ritmo de 2 millones de personas adicionales de su tasa de crecimiento. Entonces eso pues congestionó la economía colombiana, pero eso, Colombia para este año tenía pensado crecer al 3.5, 3.8, pero con esta crisis que estamos viviendo mundial ya no va a hacerlo porque están cerrando las empresas temporalmente y esto va a durar un mes y medio, 2 meses más o menos. Entonces se van a echar abajo las proyecciones de todos los crecimientos de todos los países del mundo, incluido China. Pues China es el que más, porque es el país que primero paró, pues por culpa de China. Que haya parado su producción es que dejó de consumir petróleo. Por dejar de consumir petróleo, eh, el petróleo queda sobrando, entonces el petróleo baja el precio porque hay mucho petróleo y no hay quien lo use. Cuando baja el petróleo, bajan las bolsas. Cuando bajan las bolsas, se dispara el dólar. Entonces, que aquí en Colombia, que no sé qué. Pues miren la libra esterlina. La libra esterlina es la moneda más fuerte por naturaleza del mundo y también ha caído al ritmo del 30%. Entonces, habrá que mirar eso. Otra cosa que hay que mirar es eh, cómo se mide entonces el crecimiento económico. El crecimiento económico se mide comparando el PIB de un año a otro. Y si dijimos que el PIB es la producción por su precio, entonces diremos que es un Q por P, ¿no? Un Q por P de un año y se compara con el Q por P del año anterior o del año -1, ¿sí? Del año anterior. Queda división sumatoria de Q por P sobre sumatoria de Q por P. Entonces queda con doble variable, las cantidades y los precios. Entonces ahí habría un problema si uno va a medir el crecimiento económico, porque realmente, ¿qué es lo que está midiendo? Las cantidades, sí, las cantidades cambian de un año a otro. Los precios, sí, los precios cambian de un año a otro. Entonces, la cuestión es que se hace la medición a precios constantes, ¿sí? A precios constantes en este caso colombiano, hoy estamos trabajando con precios constantes del año 2005, ¿sí? Aquí está, 2005, con precios a lo que
costaran las cosas en esa época. ¿Y cómo sé cuánto cuestan las cosas en esa época? Pues con la matemática financiera. Hoy es el valor futuro y allá hay el valor presente. ¿Sí? Entonces, para, para determinar esos precios. Todos los precios se determinan a esa época. Estamos estrenando esa medición porque antes, hasta hace unos 4 años, se estaba midiendo con precios de 1986, ¿sí? Pero los precios de 1986 son engañosos porque ustedes saben que en esa época es antes de la Constitución del 91. La Constitución del 91 acá hace que se da porque el narcotráfico está gobernando. Entonces, ustedes recuerdan que en esta época está Pablo Escobar, Carlos Leder, que los dos eran unos HPs, o sea, unos honorables parlamentarios. Uno era el Senado, el otro era la Cámara. Entonces, y el Banco de la República dependía del Congreso a partir del 91. Es que cambia la Constitución y el Banco de la República se vuelve un ente autónomo independiente. Bien, entonces aquí, en esta parte, por eso viene este crecimiento, porque es la época de la violencia, y a partir de este momento ya se deja de utilizar el dinero narcotráfico que todos estaba dándose en todas las partes de la sociedad colombiana, y aquí comenzamos como otra nueva etapa. Aquí comenzamos como otra nueva etapa. Por eso ahora sí se está haciendo con precios de 2005. Casi en todo el mundo se está haciendo con precios de 2005. ¿Para qué? Para que lo que se va a hacer es mirar cuánto creció, pues Q por P dividido Q por P, pues los precios quedan constantes, y lo que cambie en la Q, o sea, en la producción, es el porcentaje de crecimiento. Aquí alcanzamos a crecer un 6%, ya vimos que el año pasado crecimos el 3.1%, que los países no están creciendo a eso. Miremos pues aquí tiene la opción, creo, que los países vecinos, mostrar imagen también de la misma región. Miremos en la región cómo nos estamos portando. Está ahí cargando, ahí está. Entonces Colombia está como en la media, si ustedes se dan cuenta. Hay algunos que han crecido más, como República Dominicana. Yo en todas mis clases menciono el crecimiento de Bolivia, Paraguay, que son países muy pobres, pero ellos son países muy chiquitos, muy pobres. Los países más pobres de Sudamérica son Uruguay, Bolivia y Paraguay. Pues ellos están creciendo, pero pues aún, mire, tienen un ingreso per cápita muy bajo y demás. Pero pues obviamente vienen unos mucho más abajo: Puerto Rico, Curazao, Argentina, Dominicana, Isla San Martín. Bueno, pues esta sí es mundial, ¿no? El caso venezolano, que va a pique, pues después de que se echaron esta mentira, ¿no? Esta, que es que crecieron el 16, pues él mismo se vino a pique la economía, porque eso no es cierto. Y sigue, el año pasado fue el peor año en la historia. Ahorita van a estar por ahí en el mínimo en el menos 25% en el crecimiento económico. Entonces ahí está pues la diferencia de esa situación de estos dos. Entonces, finalmente los países deben crecer en buena medida. Crecerán, Colombia debe crecer, para que genere empleo debe crecer a más del 3. Este año se tenía el crecimiento a más del 3, pero más del 3 no va a crecer. Va a crecer con estos 2 meses que vamos a tener de para, que apenas llevamos una semana. Con estos 2 meses que vamos a tener de para, vamos a tener pues un crecimiento del 2. Y creo que va a ser el único país de Latinoamérica que va a crecer, porque todos van a decrecer, todos van a decrecer. Incluso Estados Unidos, China, todos. Recuerden que los países de mayor crecimiento, voy a tratar de ponerlos acá. China. China es un país de alto crecimiento, ¿sí? Y ahora voy a poner un país como Estados Unidos.
Eh, vamos a mirar Canadá, bueno, Ecuador, Haití, Japón, no, miremos Japón. El Salvador, Cuba, Curazao, Guam, Indonesia. Bueno, no pude con Japón, pero vamos a mirar Estados Unidos, Países Bajos, Qatar, el Reino Unido. Fíjense el crecimiento del Reino Unido. Fíjense el crecimiento de... Fíjense, el crecimiento del Reino Unido está por debajo del de Colombia, por si acaso, ¿no? Y finalmente quiero mostrarles, pero se me trabó el crecimiento mucho más abajo, vamos para abajo. Este es, bueno, la zona euro, sí, miembros de la OCDE, nosotros somos miembros de la OCDE. Vemos que los crecimientos son bajos, pero vemos que el principal crecimiento del mundo ahorita lo estaba teniendo China. Fíjese que ni siquiera Alemania, el valor más reciente es 1.2. España, ninguno de ellos lo estaba teniendo tan alto, entonces de la zona euro, ¿sí? Para que vean los crecimientos económicos, este crecimiento fue de Bosnia, cuando se separó de tanto estos países, Lituania, Bulgaria, Kosovo, Islas Marshall, España está también relativamente regular. Bien, eso decirles del crecimiento económico. Vuelvo a la presentación de crecimiento económico. Total, hay que crecer en una buena medida. Colombia ha venido creciendo. Colombia tiene un buen comportamiento, mejor que todos los países latinoamericanos. La segunda variable, la inflación. Bueno, yo voy a hacer aquí un pare antes de hablar de la inflación. Y vengo acá para preguntarles a las 26 personas conectadas cómo vamos. Si hay alguna duda ahí, voy a mirar los mensajes porque estaba en otros. Voy a mirar el chat cómo va. Si tienen alguna pregunta, si hasta ahí vamos todos claros. Entonces dice los servicios. Sí, señor. Hay una pregunta de Carlos Andrés. Dice que si los servicios públicos aportan al PIB. Sí, señor. Por eso dice que todos los gastos del Estado, todos los servicios públicos, absolutamente todo aporta al PIB. Lo que usted gasta en agua, luz, teléfono, todo esto aporta al PIB. ¿No? Absolutamente todo aporta al PIB, las matrículas universitarias, el jabón que usted compra, el mercado que usted hace, el semestre que usted paga, los impuestos que usted paga, absolutamente todo aporta al PIB. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, que me digan sí o no hay por el chat, por lo menos, o si no, pues para continuar, pero que me digan si hay alguna pregunta. Me imagino que los demás, ya contestó Carlos, ya. Sí, David, cuénteme. Si quiere, hágala a voz, David.
Sí, David, cuénteme la pregunta, tranquilo, si quiere dígala en voz alta, no se preocupe, ya veo que ya hay otras personas que me contestaron, seguramente los demás se fueron a ver en el noticiero a ver si se han muerto más personas. ¿Qué pregunta tiene David Alejandro? Dígame, David. Pues fíjese, David, ya por favor, ahorita Javier me dice que parte no entendió. Fíjese, David, que claro, que eh, el aislamiento lo que va a sumar es decrecimiento. Entonces, por ejemplo, la gente sí, está comprando y está comprando a precios altos, pero los precios altos no se tienen en cuenta porque ya dijimos que se calcula a precios constantes el crecimiento de la producción nacional. Aquí se estaba viendo un crecimiento, una exageración en las compras de todo esto, pero fíjese que la mayor parte de las empresas están parando, entonces no hay cines, no hay bares, no hay centros comerciales, no hay nada. Entonces eso lo que va a hacer es, es un decrecimiento porque se va a dejar de producir. La gente se va a guardar, entonces la gente ya no va a ir al centro comercial a comprarse los zapatos, a comprarse la camiseta, a comerse un helado, ¿bien? Entonces eso será altamente perjudicial. Por eso les decía que el crecimiento iba a ser hacia el 3,5, pero va a estar por ahí alrededor del 2,5, porque van a ser 2 meses de para. Apenas llevamos una semana y eso y demás. Javier, cuénteme, pero por micrófono, qué parte no entendió, por favor. Vamos a hacerle un resumen a Javier del, del tema. Ay, venga, aquí yo no he bajado el chat. Dice, sí, ya estoy viendo no había visto los demás comentarios. Profe, ¿cuál es la opinión frente a la dolarización de nuestra moneda? Nosotros, Jennifer, vamos a tener una sesión, un par de sesiones, como ese es el mercado del dinero, y creo que va a ser la otra semana, si no la siguiente, en que vamos a hablar de los procesos de dolarización, que nosotros estamos bien lejos del proceso de dolarización, y de los procesos de eurización de las naciones. Entonces, sí, la manera de poder controlar la inflación, tal como está la pregunta planteada, es correcta. Cuando lo veamos, vamos a ver que en la primera diapositiva, cuando veamos ese tema, vamos a decir que la dolarización se hace para controlar la inflación. Eso se hace. Pero si ustedes ven, ya hoy volvió bajo el dólar. Entonces ya no hay nada. Pero vamos a tratar ese tema, solo ese tema, en una clase completa. Los procesos de dolarización, por qué se da, qué significa que se dolarice y cuáles son las consecuencias. Entonces, les prometo que esa clase la tendremos, si no la próxima semana, que de pronto sí, vamos a verla en la siguiente, pero el tema va en una clase completa. Dice, pero ¿en qué momento los servicios públicos aportan al PIB? Aporta al PIB cuando usted paga la factura del, del consumo. Entonces, la industria, si si el agua es una materia prima, no aporta, pero si el agua que usted paga, por ejemplo, el acueducto, es un insumo, sí aporta. Por ejemplo, lo que paga el recibo de agua a la universidad. La universidad es de educación, entonces
allí no está inmerso en el producto final, que es dictar clases. Entonces, como se compra por aparte, sí aporta. Bien, eso sería. No. John Anderson me pregunta que si Colombia se dolarizara, mejoraría su economía y tendría un crecimiento notable. No, no, porque tendríamos que entrar a competir. Ya no habría devaluación, que ustedes saben, creo que en diversas asignaturas les han dicho que la evaluación es la ventaja comparativa que tiene el exportador. Entonces ya no tendría ventaja porque estaríamos de igual a igual con Estados Unidos. Es decir, estaríamos diciendo que nuestra moneda es fuerte y nuestra moneda no es fuerte. Pero vuelvo y le digo a John Anderson a lo que le dije a Jennifer, que esa parte la vamos a mirar dentro de unos 8 o más tardar 10 días, toda una clase de dolarización y el por qué se puede dar eso. Javier, todo está entendido. Alejandro, mil gracias. Claro, eh, los procesos de dolarización y de eurización, lo primero que desaparece es el Banco Central y el banco que queda dominando como banco central es el banco emisor de la moneda. Entonces, si nosotros nos dolarizáramos, el banco central nuestro sería la Reserva Federal. Si nosotros, correcto, usted lo tiene muy claro, la política monetaria quedaría en poder de los Estados Unidos y a ellos no les va a importar que, que aquí hagan cacerolazo y nada de cosas, no, lo que ellos digan y punto. Lo mismo pasa en Europa. Eh, Está el Banco Central Europeo, que es el banco que maneja la política monetaria, no la manejan en España, no la manejan en Italia, no la maneja, si la maneja el Banco Central Europeo. Para entrar entonces Me preocupa que Javier primero me dijo que sí, después que no. Yo la verdad quisiera que todo quedara claro. De todas maneras, vuelvo y les recuerdo para las personas que llegaron tarde que esta sesión está siendo grabada y yo la cuelgo en el aula para que entonces vuelva y la vea. De pronto fue que llegó tarde a la sesión o algo, entonces dirá, pues está hablando de este tema, entonces estamos hablando de la política monetaria, para que No, profe, sepamos. es que él dijo, no, profe, entendió el tema. Le faltó una coma, pero Ah, ya. Ah, bueno, bueno, mil gracias por la aclaración. Bien, bien, además que simplemente es un repaso. Bien, vamos entonces con la segunda parte. Pero tengo que compartir que la segunda variable, ya vemos entonces que tiene que haber un crecimiento, que la política monetaria tiene que tender a que se haya crecimiento. Ahora, la política monetaria tiene que tender a que haya un control de la inflación. Bien, entonces vamos a mirar, ya estamos aquí con la diapositiva de la inflación. La inflación es un mito. La inflación es un mito, piensan las personas que es mala, pero es más malo no tener inflación. Obviamente la inflación tiene que estar controlada. Entonces, dice acá en esta diapositiva, que me parece bien chévere, dice que la inflación en economía es un incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios. La palabra clave aquí es generalizado. Pues todos sabemos que es un incremento, pero tiene que ser generalizado, no porque sube uno o baja uno. La semana pasada bajó la gasolina a 1.200 pesos, pero los productos siguieron subiendo. O sea, no es si sube o baja un producto, sino que se ha generalizado el nivel de los precios. Bien, eh, mm, es diferente que crezca un sector, que otro sector no crezca, por eso tiene que ser la nueva medición del IPC, que la vamos a mirar ahora en unos minutos, en los 12 sectores, en los 12 grandes grupos, tiene que haber el incremento, ¿sí? Eh, Dice que este incremento generalizado de bienes y servicios con relación a una moneda, en nuestro caso el COP, el peso colombiano, el COP se denota COP porque son las monedas a nivel internacional se denotan con tres letras. Las dos primeras son del país y la tercera es del nombre de la moneda. Colombia peso, entonces COP. Entonces el México peso mexicano, el peso mexicano era MEP. Cuando la moneda es palabra compuesta como el nuevo sol
del Perú, entonces es la inicial de cada uno, NSP, nuevo sol peruano, y así el Bolívar fuerte BF, entonces BFB, que es la de Venezuela, y el USD americano, el euro americano y más. Dice, cuando el nivel general sube, cada unidad de moneda alcanza a comprar menos bienes y servicios. Cuando uno pregunta muchas veces a las personas qué es la inflación, le dicen es la pérdida del poder adquisitivo y uno dice, no, esa es la consecuencia, esa es la gran consecuencia de, de la inflación, pero no es que no, la inflación es el aumento, así como la deflación con una sola C, será la disminución generalizada de precios de bienes y servicios. Si un año la economía tuvo un 5% de inflación y el año siguiente tuvo 3%, tuvo una inflación más baja, pero no tuvo deflación, por más que la inflación sea más baja. La deflación son valores negativos, como menos 3%, menos 2%. Colombia tuvo alguna vez deflación en un par de meses, en esa bajada del crecimiento económico que les dije de la época de Pastrana, pues también bajaron los precios porque la gente tenía que deshacerse de sus inventarios, que hizo pues bajar los precios, pero eso, la deflación, les decía que la inflación tiene que haberla cuando hay deflación, lo que pasa es que la deflación genera desempleo, ¿sí? Porque si el dueño de la empresa dice, vamos a bajar los precios en un 10%, pues dice, pero pues ustedes tres ya no tienen trabajo. Entonces, cuando hay deflación, hay desempleo, mucho desempleo. Bien, consecuencias o causas de la inflación. Entonces, la inflación, no lo dice acá, pero para que lo recuerden, la inflación es un fenómeno monetario. Decir, ¿qué causa la inflación? La plata, el dinero circulante. Entre más dinero circula, además más inflación, ¿sí? Entre menos circula, pues hay menos inflación. Eso es, siempre se da en ese sentido. La inflación, las tasas de interés y la devaluación siempre van en la misma vía. Si una de las tres sube, las tres suben. Si una de las tres baja, las tres bajan. Por eso es la gran preocupación del Banco de la República, y me voy adelantando una parte del tema, la gran preocupación del Banco de la República en tratar de controlar la devaluación, ¿sí? No sin antes decirles que ya comenzó a bajar, posiblemente vuelva y suba, porque en la otra semana ya no van a ser 128 casos, sino para en 15 días vamos a estar en 500 casos y todas esas cosas, eso va a pasar, eso es lo esperado. Entonces el dólar se va a devaluar un poco más. Pero para el mes de diciembre vamos a tener dólar por ahí a 3.400 pesos. O sea, voy a volver a bajar cuando todo esto acabe, por ahí en finales de mayo, principios de junio, ya todo esto no va a ser de que estos 4 días y ya se acabó, no, esto va por ahí hasta finales de mayo. Y ya comienza a reaccionar los mercados y entonces el dólar vuelve y baja y en diciembre estaremos a 3.400 pesos, 3.300 pesos. Total, entonces en estos días lo que uno le dice es a los exportadores que guarden platica, porque ahorita están en, como dirían las abuelas, en las vacas gordas, la Federación Nacional de Cafeteros, esos están que saldan una pata porque por cada hora les está llegando mucha más plata que nadie tenía presupuestado eso, nadie. Entonces están muy felices. Las empresas colombianas de todas maneras también van a estar medianamente tranquilas en el sentido que cuando el dólar se pone muy caro, las importaciones se frenan, porque pues si hay algo aquí en Colombia y si se tiene que comprar de afuera y de afuera sale más caro, pues la gente no lo compra, ¿sí? Entonces se van fortaleciendo. Esas eran medidas proteccionistas keynesianas antes de los 90, en la década de los 80, cuando en el keynesianismo puro estaban prohibidas las importaciones. Si usted necesitaba importar algo, usted tenía un carro, un Volkswagen, y se le dañaba una pieza, necesitaba importarla, le tocaba ir al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Claro que en esa época había Ministerio de Comercio Exterior, hoy día no lo hay, se llama Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y pedir el permiso para importar la pieza, y esa pieza le llegaba a los 2 o 3 meses, ¿sí? Porque era una economía netamente proteccionista.
porque era una economía devaluativa. Ahora con esta devaluación pasa lo mismo, la parte de las importaciones pasa a tender a la baja. No, si no hay, si están muy costosos no lo compra. Entonces, digamos eso, pero sobre todo los exportadores. Bien. Habla aquí que los procesos inflacionarios pueden venir causados por la excesiva creación de dinero. Entonces, más adelante voy a decirles, ¿y quién es el encargado de controlar la inflación, la tasa de cambio y en fin, las finanzas de un país? Pues el Banco Central, no es el presidente, porque entonces salen diciendo en el Facebook que el presidente, que el dólar, no, el presidente no tiene nada que ver ahí. Recuerden que a partir del año 91 el Banco de la República es un ente autónomo e independiente y el presidente le puede decir quiero que devalúen, quiero que reevalúen, que saquen más plata, que saquen menos plata y el Banco de la República le va a decir pues no, no porque los que mandamos somos nosotros. ¿Sí? Entonces el Banco de la República tiene que emitir una cantidad de dinero para controlar la inflación. La cantidad ideal de dinero para controlar la inflación se llama el PIB, o sea, lo que valga el PIB, esa es la cantidad de dinero que hay que emitir. Pero hay un problema. Si el dinero fuera desechable no tendríamos problema, se emitían esos miles de millones de pesos. Pero como no es desechable, sino que el dinero se usa y vuelve y se usa y vuelve y se usa y no pierde su valor, es decir, yo tengo un billete de 20.000 y se lo pagué a la señora de la cafetería de la universidad, la señora de la cafetería de la universidad vuelve y usa los 20.000, entonces eso se llama la velocidad del dinero. Por esa velocidad del dinero, si hubiese que imprimir 1.000.000 de pesos, la realidad es que depende del encaje bancario y la multiplicación del dinero. Del millón no se deben imprimir más de 100, 150.000 pesos. Entonces, esa cuenta es la que tiene que hacer el Banco de la República para tratar de controlar la inflación. Por eso ellos dicen, aumento tasas, disminuyo tasas. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué hace el Banco de la República en ese caso? ¿Y para qué lo hace? ¿Sí? Entonces tiene que tratar de imprimir la cantidad precisa. Pero nosotros, las personas del común, le dañamos las cuentas al Banco de la República. Porque el Banco de la República dice, voy a emitir una cantidad de dinero en billetes y en monedas. No sin antes decirles que la velocidad del dinero es bien complicada, pero es súper complicada, porque cada unidad monetaria tiene una velocidad diferente. ¿A qué me refiero? A que si yo les pregunto hoy, eh, ¿quién de ustedes tuvo hoy en sus manos propio, que no es porque es cajero de un banco, sino porque es propio? Uy, bueno, ahí están con los bolivianos. Propio, un billete de 100.000, probablemente me va a decir uno o dos o ninguno. Quien tuvo un billete de 20.000, ya levantaría la mano unos 5 o 6. Pero si le digo quién tuvo un billete de 2.000, todo el mundo levanta la mano. Eso quiere decir que la velocidad del billete de 2.000 es más grande y por eso hay muchos más billetes de 2.000. Que los billetes de 50.000 son mucho más poquitos y tienen muy poquita velocidad. Y en Colombia, pues como pues, ahí no hubo una planeación por parte del Banco de la República, sacaron los billetes de 100.000 que no caben en los cajeros automáticos. Entonces el billete de 100.000 tiene una velocidad supremamente bajita porque se lo tienen que dar a usted directamente en el banco y no en el cajero automático. Bien, entonces ya diciendo esto, y lo mismo pasa con las monedas. La moneda de 1.000 pesos es la que menos rota, pero la que más rota es la de 200 pesos. Entonces se tienen que hacer muchas más monedas de 200 pesos, muchas menos monedas de 1.000. Hacer una moneda es mucho más costoso que hacer un billete. Si una moneda, por ejemplo, la moneda bimetálica de 500, esa es muy parecida a lo que son los euros. Hacer una moneda de esos puede costar casi 3.000 pesos, mientras que hacer un billete de 50.000 pesos puede costar por ahí 1.700 pesos. Por eso en los billetes va a decir el Banco de la República pagará al portador los 10.000 pesos porque se convierten en los pasivos del Banco de la República. Ellos responden por ese valor. Una moneda dura 20 años. Un billete está estimado que dure 18 meses en promedio. ¿Vale? Listo.
Cuando ellos emiten la cantidad de moneda, la cantidad de billetes, sacan los de 100.000, los de 50.000, los de 1.000, los de 1.000, las monedas de 50 pesos, las monedas de 1.000, todo eso. Nosotros, las personas del común, les dañamos las cuentas, porque entonces nosotros comenzamos con las monedas de 1.000, como digo yo, a secuestrar el dinero. Entonces comenzamos a meter las monedas de 1.000 y de 500 en las alcancías, o billetes de 10.000, como lo que hizo la guerrilla hace unos años, que cogía plata y en unas canecas gigantes las metía bajo la tierra. Desapareció eso de la economía. Así hacemos. Usted me dirá, pero mi sobrino ahorra monedas de 1.000, pero en el año no ahorra más de 100.000, 200.000 pesos. Entonces yo le digo, pues eso es cierto, pero es que su sobrino es uno. Y en Colombia eso lo hacen 500.000 personas. Y cada que 500.000 personas ahorran 200.000 pesos, un poco de plata, que el Banco de la República no sabe dónde está. Algunos la meten en alcancías, otros la meten en libros, otros la meten en el bus, otros la meten debajo del colchón. Y la plata desaparece, deja de circular. Y eso daña las cuentas del Banco de la República. Bien. Aquí simplemente es un ejemplo de cómo sería una tasa de inflación. Dice, si un kilo de azúcar costaba 2 pesos en enero y aumenta hasta 4 pesos en febrero, pues la inflación es de 100%. Eso es de lo que se dice. Algo que no dije ayer en el otro curso es que la inflación para nosotros los financieros es fundamental. Si nosotros conociéramos la inflación antes que las demás personas, nosotros podríamos hacer mucho dinero. Por eso, hace desde unos años, por ley de la República, la inflación tiene que ser dada a conocer el día 5 de cada mes, sea hábil o no sea hábil, si cae domingo, viernes santo, lunes festivo, no importa. El DANE tiene que llamar a rueda de prensa e informar la inflación. Nadie la puede conocer antes de eso, y tiene que ser en rueda de prensa pública. Entonces, ustedes van a ver que el día 5 de abril van a conocer la próxima inflación. Bien, no la puede conocer antes nadie. Dice aquí que la inflación, por lo tanto, repercute en el poder de compra de las personas y debilita el salario. Ese es una de las grandes consecuencias, la pérdida de poder adquisitivo. Fíjense que más adelante les muestro unas gráficas y les voy a mostrar. En Colombia, en los 2 últimos años, ha sido la única vez, o sea, en enero de 2019 y en enero de 2020. Pónganle el nombre que quieran. La única vez en toda la historia en que se ha subido el salario mínimo por encima de la inflación. Eso es supremamente importante, porque la inflación se come el salario mínimo, se come ¿sí? Entonces por eso nadie lo había hecho, esta vez pues sí lo hicieron, lo subieron por encima del salario, y entonces decía el Banco Mundial que Colombia recuperó el 20% de poder de compra en esas dos subidas de salario por encima del salario de la inflación. Creo que fue como 1 o 2 puntos por encima de la inflación. Eso es supremamente positivo, para no perder el poder de compra. Dice, cuando hay una elevada tasa de inflación, remuneración permite adquirir cada vez menos productos, pérdida del poder adquisitivo. Por lo tanto, pese a cobrar la misma cantidad de dinero, los consumidores pueden comprar menos. Esa es la trampa de la inflación. Fíjense esta gráfica es la inflación en Colombia desde el año 70, 71. Está hasta el año 2010, enero del 2019, aun cuando ahorita les voy a mostrar la inflación, otras tablitas. Fíjense, en el año 75, todo esto que les estoy señalando, es época de narcotráfico. O sea, toda la plata que vendían en esta primera parte que señalo ahorita se llama marihuana. En esta época no había cocaína, esta parte es marihuana. La traían y lo que hacían los hermanos Rodríguez Orejuela, compraban un equipo de fútbol, compraban una droguería, todo eso, o sea, la metían al mercado realmente, es lo que quiero decir, ¿sí? O sea, en el común de las personas. Entonces, claro, esa plata nos tocaba a todos, por eso esa inflación es tan grande. Si usted le pregunta, usted que me está escuchando ahorita, usted yo creo que nació por ahí en el año 95, más o menos, o sea, tenía unos 24, 25 años. Eso quiere decir que sus papás estuvieron de novios un poquito antes. Pregúnteles a ellos si con una inflación
como esta por ahí del 34% en el año 90, del 32% en el año 88, era muy complicado pensando que hoy la inflación es del 3 punto algo 4%. Y ellos le van a contestar que no, que uno montaba un negocio e inmediatamente le ponía 5 sucursales, porque la inflación es un fenómeno monetario. Esto quiere decir que aquí había mucha plata. Y esa plata, vuelvo y digo, más que de ser de la producción lícita, era la producción ilícita que podíamos hacer, de la ventanilla siniestra del Banco de la República, por medio de la cual hace un momento nombré personas como Pablo Escobar, como Carlos Leder, que Carlos Leder dijo que iba a pagar la deuda externa colombiana si no lo extraditaban. ¿Sí? Pero y ustedes lo veían en Armero o por ahí en Popayán y todo eso, lo del eje cafetero, con un camionado, pero un camionado de billetes repartiéndole a cada uno un fajo, porque tenían toda la plata del mundo. Esa plata nos tocaba a todos, porque ellos iban a restaurantes, a discotecas, compraban cosas, pues lo que les digo, compraban droguerías, equipos de fútbol, todas las cosas, pues eso así. Cuando viene la constitución del 91, dice ya, eso, el dinero del narcotráfico no puede seguir, porque es cuando en el 89 matan a Galán y matan a Pizarro León Gómez, bueno, una cantidad de gente. Entonces ya se limitan, y cuando Escobar, que construyó su prisión, entonces ya se vuela de su propia prisión, entonces ya lo están acosando. Entonces aquí ya comienza a hacer lo que es la economía real, comienza a bajar la inflación, comienza a bajar la inflación, comienza a bajar la inflación, hasta llegar a estos puntos. Cuando Pastrana fue presidente, dijo: yo les prometo que si me eligen presidente, la inflación va a bajar a un dígito. O sea, hoy hablamos desde que ustedes se acuerdan, estamos hablando de inflaciones de un dígito, pero antes no era así. La gente votó por él por eso, pero eso fue un gran error, porque él cumplió su promesa, pero inflaciones bajas son desempleos altos, ¿sí? Entonces bajó la inflación. Ya aquí se comenzó a partir de esta línea que está. Entonces, para que no pasara eso que le pasó a Pastrana, el Banco de la República dijo: bueno, ahora yo la voy a controlar, ¿sí? A partir de esta época, y voy a poner un objetivo de inflación. Entonces aquí comenzaron a poner unas metas de inflación, ¿sí? Aquí en este año 2016 no se cumplió. De resto, fíjense que los puntos que están acá dicen cuál es la meta, y ha estado pues más o menos controlada la inflación. Entonces la inflación que ha habido en Colombia en los últimos años. Entonces, si ven aquí dice 5%, está pues por debajo del 5, sí, claro. Está controlada desde que el Banco de la República dijo: déjenme ese chicharrón a mí. Entonces ahí lo está haciendo. ¿Quién la controla? Pues ya lo acabo de decir, pero pues sin embargo vamos a hablar de ello, del Banco de la República, el Banco Central, el banquero de bancos. Decirles que antes de 1923, en 1923 se crea el Banco de la República, en 1923 se crea el peso colombiano. Entonces decirle que en 1923, antes de eso, una recocha total del sistema monetario colombiano, todos los bancos, cada banco tenía su propia moneda. Entonces yo llevaba el oro a un banco, llevaba 2 onzas de oro. Entonces ellos me daban un certificado, que es un billete, que decía: tiene 2 pesos de oro, por eso se llama el peso. Una onza era un peso, o sea, ¿cuánto pesa? 2 pesos, 2 onzas. 3 pesos, 3 onzas, 100 pesos, 100 onzas. Entonces cada uno tenía, incluso por ahí, yo no sé si alguno de este curso trabaja en el Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá se creó en 1882, creo que fue. Ellos alcanzaron, el que conocemos hoy día alcanzó a emitir su propia moneda. Bien, eh, casi todas las economías latinoamericanas crearon sus bancos centrales por la misma época, y casi todos los hizo este señor Edwin Walter Kemmerer, lo que se llamó la misión Kemmerer. Él creó el Banco Central. Desde marzo del 23 lo contrataron, y en julio 23, el 23 de julio de 1923 se creó el Banco de la República y se creó el peso colombiano. Que el peso colombiano es la moneda más antigua de América Latina, más antigua que todas, no hay ninguna más. En 3 años vamos a cumplir 100 años del peso colombiano.
Bien, que se creó el Banco de la República con parte de la plata que Estados Unidos nos dio por la separación de Panamá. Si ustedes se acuerdan, Panamá se separó en 1903, pero pues eso fue mediado por Estados Unidos, y Estados Unidos pues, nos dijo qué pena que hay esta plática por la separación de Panamá, pero es que ellos tienen un canal que nos interesa. Entonces, con esa plata se creó el Banco de la República, ¿bien? Y desde ahí en adelante, el Banco de la República, lo importante de esta presentación es decir, sus funciones. Aquí vuelvo y digo que es el 23 de julio del 23. Entonces, primero de las funciones, emitir la moneda legal. Cuando emite la moneda legal, controla la inflación. ¿Sí? Entonces, ellos deben decir cuánto van a emitir, cuánto van a emitir de dinero para controlar la inflación. Ellos son autónomos e independientes, pero rinden cuentas. Porque fíjense que entonces el Banco de la República con la inflación, si les digo que cuando hay una baja inflación se dispara el desempleo, ellos indirectamente van a estar también trabajando con la parte del desempleo. Pero bueno, ahí sí ya intervienen otros factores. Pero de la inflación sí ellos solitos, con esta primera función de la moneda legal. Funciones de crédito: no pueden tener funciones de crédito con personas. Ellos son el banquero de bancos, ¿sí? No puede tener función de crédito con las personas. Con los bancos sí, con los bancos sí, por este temita que ustedes lo recordarán, que se llama el encaje bancario, ¿sí? Que es una porción que deben dejar, un porcentaje que deben dejar los bancos para garantía, ¿cierto? Pero pues que en las cuentas corrientes el porcentaje es más alto, que en las cuentas que generan rentabilidad el porcentaje es más bajo. Aquí lo que quiero decir es simplemente un ejemplo, que para las cuentas corrientes es más alto porque son depósitos que no generan rentabilidad al público. En cambio, los que el banco deba sacar para darle rentabilidad al público sí deben ser más bajos. Entonces, una cuenta de ahorros ya tiene un encaje más bajo y un CDT tiene un encaje más bajo. Pero de ese tema volvemos a hablar la próxima clase. Me quedo en lo de banquero de bancos, que ellos cuando los bancos tienen que cumplir obligatoriamente el encaje, y cuando un banco se desencaja, ¿sí? Porque le prometieron una plata, ¿no? Que el empresario tal dijo que le iba a matar 1.000, 2.000, 5.000 millones de pesos, que tranquilo ellos prestaron todo y desembolsaron, y quedaron, no se los consiguió y quedaron desencajados. Entonces ellos tienen que acudir, primera instancia acuden a otros bancos, pero si los otros bancos no tienen plata, pues ellos deben acudir al Banco de la República para que les preste esa plata. Y se las presta a una tasa que se llama la TIP, la tasa interbancaria. Esa tasa interbancaria generalmente, por allá más adelante la volveré a nombrar, se cobra por horas. En Europa la cobran por noche, porque se desencaja esta noche, pero ya mañana en la mañana queda encajado. Entonces él devuelve la plata, se cobra por horas. Tiene la función cambiaria. Entonces, no, que el presidente el dólar a 4.000. No, el que tiene esa función es el Banco de la República, su función cambiaria, porque facultado por la ley 31, esto fue de la nueva constitución de la década del 90. Entonces, ellos tienen que establecer el tipo de cambio y controlarlo. Bien, claro que se apoyan de la superfinanciera. Dice aquí que la tasa de cambio, en Colombia le decimos tasa de cambio, a nivel internacional se le dice tipo de cambio. Bien, entonces dice aquí que mide la cantidad de pesos que se deben dar por una unidad de moneda extranjera. El concepto técnico es número de unidades monetarias locales equivalentes a una unidad monetaria extranjera. Cantidad de pesos por dólar, porque después de la Segunda Guerra Mundial, John Maynard Keynes, recuerden que acaba con el patrón oro y queda con el patrón moneda. En ese entonces se hicieron los estudios de cuál debe ser la moneda patrón para el mundo. Obviamente estaba una moneda muy fuerte que era el marco alemán, la libra esterlina, pero de todas maneras quedó el dólar americano. Más adelante vamos a ver eso, que todo tipo de cambio debe hacerse por medio del dólar americano. La tasa de cambio ha tenido, digamos, varias fases. En Colombia, en el mundo se utilizan las tres, nosotros hemos tenido las tres. La primera es la tipo de cambio fija, para abreviar es
simplemente que no hay devaluación ni revaluación diaria, sino que se deja una tasa de cambio por un espacio de tiempo. Entonces, se dejaba, por ejemplo, por 6 meses o por un año. Yo recuerdo que por el año 85, 86, la tasa de cambio estaba en 500 pesos por dólar y duró casi todo el año en ese valor. Luego viene el tipo de cambio o la tasa de cambio flexible. Vuelvo, insisto, que si usted lee un libro mexicano, argentino, eh, español o americano, no va a encontrar el concepto de tasa de cambio, sino tipo de cambio. Porque yo le pregunto a usted, ¿cuál es la tasa de cambio? Si usted es un matemático puro, un financiero puro, dice tasa, pero si tasa es ese porcentaje. Entonces, en Colombia, dice cuál es la tasa del mercado del dólar, dice 4.070 pesos. Entonces, ¿cómo así si una tasa es un porcentaje? Realmente es tipo de cambio. Entonces, se crea por ahí en el año 94 la TRM, se crea la banda cambiaria. Se dijo en primera instancia que en esa época que iba a quedar con una evaluación del 13%, pero la banda cambiaria, que este es el piso y este es el techo, tendría una amplitud más o menos del 7%. No duró mucho porque digamos que se gastaron mucho dinero en tratar de mantener la banda cambiaria. Eso salió de las reservas internacionales, que es de la misma parte que está saliendo la plata ahorita que se le está dando al sector financiero y a los agricultores, y para toda esta emergencia está saliendo desde ahí. Ya ahorita hablo de eso. ¿Y por qué se gastaba mucha plata? Porque se supone que el dólar debía estar dentro de esta banda, algunos le decían el túnel cambiario, otros le decían el ping-pong cambiario. Realmente se llamaba la banda cambiaria, no podía subir de acá, no podía bajar de acá, pero si el dólar subía acá, eh, digamos que inmediatamente el Banco de la República ponía tasa representativa a este valor para que bajara directamente, para que volviera y se metiera. Si estaba aquí arriba, le compraba los dólares, le comenzaba a poner precio del dólar a esta banda para que quedara aquí abajo. Y toda esa plata de compra y venta de dólares salía de las reservas internacionales. Entonces, por eso se dio. Bien, y la tasa de cambio flotante, que es la que después de 1998 tenemos en Colombia, que está dada por libre oferta y demanda. Bien, entonces, digamos que eso. La quinta función es administrar las reservas internacionales. Las reservas internacionales son ese ahorro de distancia que no se gasta por nada del mundo. Colombia tiene un muy buen ahorro en reservas internacionales, pero no las administra ni el presidente ni el ministro de Hacienda, no, las administra el Banco de la República. Bien, eso equivale a ese billetico que tiene por ahí la abuelita guardada en el cajón y que no lo saca ni por chiras, por nada del mundo, y que al fin por alguna necesidad urgente, que se enfermó el niño, que saca ese billete. Esas son las reservas internacionales. Colombia tiene ese ahorro y solo lo puede gastar en términos de urgencia. ¿Qué es una urgencia? Una catástrofe como los terremotos que han habido, ese tipo de cosas, o como lo que hay ahora, esa plata que está saliendo. Ayer me preguntaba alguien del otro curso, y para toda esa plata que está saliendo para los alivios financieros nos van a poner más impuestos. Yo le dije, no, no van a poner más impuestos, porque lo que se va a hacer es coger de las reservas internacionales y dar todo ese dinero para no afectar más la economía, porque si ponen más impuestos, pues la embarrada, porque en fin no nos alcanza para nada. Bien, Colombia tiene ahorrado, aquí a manera de ejemplo, pero Colombia tiene ahorrado eso en oro, en el Fondo Monetario Internacional, en el Fondo Latinoamericano de Reservas, varias inversiones financieras, tiene acciones sobre todo. Le gusta a Colombia mucho las inversiones en el mercado Samurai, o sea, la bolsa de Tokio, la bolsa de Singapur, todas esas bolsas del índice Nikkei, ¿sí? Tiene mucha parte hoy día en oro, tiene mucha más parte en platino, ¿sí? Que es el metal que más está subiendo. Hay un metal con el que, olvido el nombre, con el que se están haciendo las pilas de los celulares,
también en ese tiene inversiones. ¿Qué día salió algo en las páginas de la presidencia de Estados Unidos que querían vibranio, pero no, si ustedes recuerdan, eso fue noticia, era una prueba que estaban haciendo. Bien, entonces tiene mucha plata guardada, esa la administra, no la administra el presidente, la administra el Banco de la República, entonces también es promotor de desarrollo científico, con todas las tasas de interés, el valor que se paga por el uso del dinero, entre otras la ETF, la corrección monetaria, la tasa básica del sector, que es con la que se prestan algunos sectores, la tasa interbancaria, pero también todas las tasas que están hoy en día. Y también fija el cálculo, la metodología del cálculo de la unidad de valor real del, de la UR. Bien, entonces aquí yo digo volver y aquí también fin. Entonces cuando yo digo fin, vuelvo a la otra presentación de quién las controla. Las monedas. Entonces para esto, yo creo que son las 8. Vamos, porque yo tengo clase ahorita con el otro grupo. Vamos a dejar ahí y la próxima arranco con esta diapositiva. Bien, entonces voy a dejar de compartir pantalla. Yo estaba hablando que se desconectaron. Se desconectó. ¿Quién sabe de qué horas? ¿Quién sabe que me desconecté? ¿Quién sabe de qué horas me desconecté? Aló. Aló. Sí, me estoy volviendo a conectar, me di cuenta hasta ahora. ¿Hace cuánto nos desconectamos? Ah, ok, vale, ya me estoy volviendo a conectar, ¿listo? Bueno, vale. Bueno, ya volví, me había desconectado y no tenía aquí el control. Ya son las 8:02. Entonces, yo vuelvo y retomo. Bueno, ahora sí estoy con el micrófono abierto. Me había desconectado y no me había dado cuenta. Me dicen que más o menos duré unos 5 minutos por fuera. Y entonces estaba aquí hablando como un loco solo. Pero bien, entonces vamos de todas maneras, todo lo que dije quedó grabado, pero igual vuelvo y lo comienzo a mencionar en la próxima clase. Tenemos en este momento 22 personas conectadas, que será el martes. Vuelvo, les insisto, entonces, yo me imagino que retomaré lo del Banco de la República, que fue cuando me desconecté. Y comenzamos a hablar de la política monetaria. Entonces, la idea es que ahorita ya viene la otra clase. Voy a hacer una pausa hidráulica, o sea, voy a ir al baño. Y entonces vamos a conectarnos ya el día martes, aun cuando yo les envío el mensaje, ya mañana en la mañana, incluso esta noche por ahí sobre las 10, 11 de la noche, ya podrán consultar
Este video yo lo coloco en la página. Recuerden que es el curso se llama Administración Financiera SEM 6, porque es que hay dos cursos. Entonces el que dice SEM 6, ahí es el curso. Y retomamos el día martes este tema y continuamos ahora sí en firme con lo del mercado del dinero y las tasas de interés. Entonces ya por ahora les deseo buena noche para que tomen un cafecito y me imagino que ahorita tienen ya otra clase, estimadísimos. Entonces pues les dejo. Voy a terminar aquí mismo la grabación, 1 hora y 45 minutos.